Muy buenas queridos hermanos en Cristo Jesús y María, ¿cómo están? En esta oportunidad les traigo ciertas profecías que nos vienen a hablar sobre lo que es la próxima guerra civil en Argentina, la cual no está muy lejana en el tiempo a desatarse. Esto si tomamos en cuenta ciertos eventos que se han desarrollado en estos últimos tiempos, los cuales por supuesto más adelante vamos a analizar. Entonces, una vez desatada la guerra civil en Argentina, esto dará lugar a la aparición de un hombre o de una persona que está destinada por Dios a gobernar la Argentina. Es decir, estamos hablando de dos fuentes proféticas distintas que nos hablan sobre esta guerra y sobre esta persona. O sea que estamos haciendo referencia ni más ni menos que al santo profeta italiano San Luis Orione y al ya tan conocido profeta argentino Benjamín Solari Parravicini. Pero antes de pasar a analizar con más profundidad ambas fuentes proféticas, pasemos a interiorizarnos un poco más sobre quién fue San Luis Orione. San Luis Orione nació el 23 de junio de 1872 en Pontecurone, Italia, y murió el 12 de marzo de 1940 en San Remo, Italia. Dice que al morir su notoriedad era vastísima, o sea que fue muy pero muy popular. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980 y canonizado por este mismo Papa el 16 de mayo de 2004. También se sabe que este santo de la Iglesia Católica, San Luis Orione, fue a su vez discípulo de otro santo de la Iglesia Católica, San Juan Bosco, quien a su vez también fue un santo profeta. Bien, vamos a leer dos de varias profecías del legado profético de San Luis Orione que nos dejó para Argentina. Dice esta primera profecía, que es muy breve pero concisa, dice: un gran civil católico gobernará al país brillantemente y habrá paz y prosperidad por muchos años en el siglo venidero. Vamos a leerlo nuevamente con más detenimiento. Dice: un gran civil católico gobernará el país brillantemente y habrá paz y prosperidad por muchos años en el siglo venidero. Para empezar acá, San Luis Orione nos tira una muy buena pista sobre quién va a ser el elegido o el hombre gris. Dice que será un gran civil católico, o sea, será, además de un gran civil, un católico. Si nos ponemos a pensar, hoy en día en la política argentina se dice que tal o cual personaje o político argentino es el hombre gris o el elegido. Y realmente no lo son, porque ninguno de ellos son católicos. Es así tal cual. Ninguno, o por lo menos la mayoría de los políticos que hoy gobiernan la Argentina y que pertenecen verdaderamente tanto de izquierda, de derecha o del ala de los libertarios, a esta casta política, ninguno son verdaderamente católicos, son más bien anticatólicos. Así que ningún perfil de estos que hoy gobiernan a la Argentina, o de los cuales se diría que es el hombre gris, encaja con este perfil de catolicismo, sino que son más bien anticatólicos. Vamos ahora a la segunda profecía de San Luis Orione, la cual es un poco más extensa. Vamos a ver qué es lo que dice. El hombre que salvará y gobernará la Argentina no sabrá que es el elegido. Será un hombre por demás inteligente y totalmente apolítico. Acá nos da otra pista: será totalmente apolítico. Evidente, los políticos de los cuales se dicen por ahí que es el hombre gris, son políticos, son realmente políticos. Y este elegido de Dios realmente no es político. O sea que, nuevamente, esta descripción que nos da Don Orione no cuadra con ninguno de los políticos argentinos que actualmente gobiernan la Argentina, o de los cuales se dice que es el hombre gris o el elegido. Vamos a seguir leyendo lo que dice Don Orione. Dice: pero en un momento caótico del país se le presentará un ángel de Dios, diciéndole que tiene que hacerse cargo del país, porque fue elegido por Dios para hacerlo. Pero él no querrá y no aceptará. Es así que por su negativa,
un ángel causará la muerte de 400.000 personas, quienes caerán desplomadas sin vida en las calles. Luego, habrá un levantamiento armado civil, y el pueblo lleno de ira saldrá a las calles buscando y matando a todo político, funcionario, policía, militar, sacerdote y cualquier otra persona que, habiendo tenido poder para mejorar la Argentina, no lo hizo. Vamos a detenernos en esta parte que dice: pero él no querrá y no aceptará. Es así que por su negativa, un ángel causará la muerte de 400.000 personas, quienes caerán desplomadas sin vida en las calles. O sea que cuando veamos a 400.000 personas desplomadas en las calles, es porque el ángel ya le ha aparecido al elegido o al hombre gris. Continuamos repitiendo esta parte que ya habíamos leído. Dice: luego habrá un levantamiento armado civil. El pueblo, lleno de ira, saldrá a las calles buscando y matando a todo político, funcionario, policía, militar, sacerdote y cualquier otra persona que, habiendo tenido poder para mejorar la Argentina, no lo hizo. Y que allí mismo, donde los encuentren, los matarán. Habrá tantos crucificados como desde Rosario hasta Buenos Aires, en orden de 3: un político o funcionario, un policía o militar y un sacerdote, o sea, 1, 1 y 1, 1, 1 y 1, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, un presidente será colgado en la Plaza de Mayo. Repito. Al mismo tiempo, un presidente será colgado en la Plaza de Mayo. Por ese entonces, varios hombres dirán ser los elegidos y querrán entrar a la Casa Rosada por la entrada de Balcarce 50, pero Dios pondrá allí un ángel, quien estará cuidando esa entrada y no permitirá el ingreso de otro que no sea el verdadero elegido, fulminando en el acto a todo impostor antes de cruzar la puerta. Vamos a repetir esta parte que dice: por ese entonces varios hombres dirán ser los elegidos y querrán entrar a la Casa Rosada por la entrada de Balcarce 50, pero Dios pondrá allí un ángel, quien estará cuidando esa entrada y no permitirá el ingreso de otro que no sea el verdadero elegido, fulminando en el acto a todo impostor antes de cruzar la puerta. Tal vez podríamos imaginar, ¿verdad?, quiénes serán esos impostores. Y bien, para finalizar dice: finalmente, el elegido aceptará. Todos lo verán y sabrán que es él. Entrará por la puerta de Balcarce 50 y gobernará la Argentina desde el Congreso de la mano de los niños, sin salir del país, por 50 años hasta su muerte, para paz y prosperidad. Nadie sabrá quién es el elegido, ni sus padres, ni siquiera la Iglesia Católica, ya que si la Iglesia lo supiera, lo mataría antes de nacer. Bien, vamos a pasar a leer, analizar y a comparar las profecías de Benjamín Solari Parravicini con las de San Luis Orione, pero no sin antes dar una breve descripción de quién fue Benjamín Solari Parravicini. Benjamín Solari Parravicini nació el 8 de agosto de 1898 y murió el 13 de diciembre de 1974. Fue un pintor argentino y es muy conocido por sus dibujos proféticos. Tal vez las más conocidas son la psicografía del atentado a las Torres Gemelas, que por lo menos tiene 2. También profetizó la muerte de Hitler, Mussolini, la llegada de Fidel Castro, la llegada del primer Khan al espacio, entre muchas otras cosas como el corazón artificial y la televisión. Vamos a empezar a leer la primera profecía, tal vez la más famosa, sobre el hombre gris, que dice de la siguiente manera. Dice: la Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Acá nos tira varias pistas para analizar. Dice que la Argentina tendrá su revolución francesa. Cuando en las profecías de San Luis Orione nos hablaba sobre que iba a haber un levantamiento armado,
podríamos decir que esto sería parte de esa Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa Argentina va a ser una Revolución Francesa pero a la Argentina, o sea, tal vez de manera invertida a la Revolución Francesa, mientras que la Revolución Francesa significó gran apostasía, herejía y anticristianismo y anticatolicismo. Tal vez la Revolución Francesa Argentina o la Revolución Argentina signifique que el catolicismo va a empezar a tener mucha importancia en este país, ya que, como dijo San Luis Orione, será un gran civil argentino católico el cual gobernará a este país, ¿no? Y acá sigue diciendo Benjamín Solari Parravicini, en triunfo. O sea, esta revolución francesa o revolución argentina será en triunfo. Y dice que puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Nuevamente vamos a esto de las revoluciones armadas. Esto significará un gran derramamiento de sangre. Y por ello será el hombre gris el que venga a restaurar el orden y la paz a la Argentina una vez que tome el poder. Bien, y si analizamos un poco lo que se ve en la psicografía, en el dibujo de la psicografía de Parravicini, podemos ver lo que es una mujer que apunta con sus dos manos o sus dedos hacia un mismo lado, tal vez hacia su izquierda, y podemos ver que debajo del pliegue del manto o del ropaje de la mujer se asoma un hombrecito, un pequeño hombrecito que mira desde abajo del pliegue del ropaje de la mujer. Tal vez en esta mujer estaría representada la Virgen María, que protege bajo su manto al hombre gris, y vemos que en su ropaje podemos ver un corazón que está a la altura del pecho, lo cual representa al amor. En las psicografías de Benjamín Solari Parravicini se suele hablar mucho de lo que es el ser en el amor, o sea, lo que es el cristianismo. El amor, o sea, el cristianismo representa al amor, o el amor representa al cristianismo. O sea que esta revolución argentina en triunfo será en el amor, o sea, en el cristianismo, en el catolicismo. Bien, pasemos a leer y analizar la siguiente psicografía en la cual se menciona al hombre gris. Dice lo siguiente: nuevo sol, nueva luz, el árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia. Llegará hasta su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos. Llegarán tres jefes, no serán, mas después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a ser y él será un hombre gris. Bien, vamos a analizar qué es lo que nos está diciendo Benjamín Solari Parravicini. Dice: nuevo sol, nueva luz, el árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia. Es decir, vendrá una era de prosperidad. Seguramente está queriendo decir que vendrá una era de prosperidad y de paz para la Argentina. Dice: llegará hasta su suelo la bendición luego de luchas serias. Acá esto de luchas serias puede ser esto de la Revolución Francesa o del levantamiento civil o de la guerra civil en Argentina. De encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos. O sea, tal vez acá estemos viendo lo que es la intromisión en este asunto de parte de los políticos. Y dice: llegarán tres jefes y dirán. En lo personal creo que estos tres jefes podrían ser jefes militares, ya que tomarían las riendas del país una vez asesinen a quien sería presidente. Y dice: no serán, mas después serán en fuerza y verdad. O sea, no serán los líderes o los presidentes o los elegidos o lo que las personas o lo que los argentinos están esperando para que sea, ¿verdad? Dice: no serán, mas después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a ser y él será un hombre gris. O sea,
estos tres jefes que tomarían las riendas del país, que podrían ser, como dije, tres jefes militares, sabrían o sabrán de la existencia del hombre gris y los llamarán a gobernar, ya que podrían ser, sin lugar a dudas, tres jefes militares, los cuales tienen la posta, digámoslo así, de dar el mando o pasar la estafeta de mando a quien gobernará o está destinado a gobernar la Argentina. Pasemos a la siguiente psicografía sobre quién será el que se allega para gobernar la Argentina. Dice: Pax, el hombre humilde en la Argentina, se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Acá está diciendo Pax, que es paz en latín, y dice el hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. O sea, está diciendo que este hombre, el hombre gris, será un hombre humilde. Nuevamente, si lo comparamos con los políticos argentinos, no tiene nada que ver, no cierra este perfil con el perfil de los políticos argentinos de hoy, que son multimillonarios todos, o por lo menos la mayoría, y son políticos de mucho dinero. Y el hombre gris será un hombre humilde según esta profecía, y dice: él será de casta joven y desconocida en el ambiente. O sea, será una persona joven y de una casta desconocida. Tal vez no sea el típico de rasgos europeos o quién sabe, ¿no? Pero, y dice también además: mas será santo de maneras, creencia y sabiduría. Mas será santo de maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Acá nos ponemos a pensar, ¿cuál sería entonces esa tercera jornada? ¿De qué estaría hablando acá? Eso tal vez lo tendríamos que o sea, acá está hablando de manera críptica. Él llegará luego de la tercera jornada. Acá lo está diciendo de manera críptica. Y vemos acá la imagen de una persona que tiene una cruz a la altura del pecho, una especie de Biblia o de libro que dice Pax, paz, y sobre su cabeza tiene la cruz como una especie de aureola o de corona en forma de sol, ¿verdad? O sea, acá está en este dibujo como describiendo a una persona santa que está apuntando hacia algo que podría ser un edificio o una persona también que tiene una cruz sobre su parte superior. Entonces vemos que acá está hablando de santidad, está hablando de que el que se allega a gobernar la Argentina será alguien santo, alguien sabio y santo. Y luego vamos a ver más adelante también qué otras cosas tiene para decir. En esta siguiente psicografía vemos lo siguiente. Dice lo siguiente. Dice HH, el hombre humilde. El HH, o sea, hombre humilde, se allega a las Argentinas unificadas y gobernará en caridad y amor. Vamos a leerlo de vuelta. HH, el hombre humilde. El HH, o sea, el hombre humilde, se allega a las Argentinas unificadas y gobernará en caridad y amor. Acá nuevamente está hablando del hombre gris, sin lugar a dudas, y que lo describe como un hombre humilde, y lo pone en con letras mayúsculas, hombre humilde. Dice que llega a las Argentinas unificadas. No sé qué será esto de las Argentinas unificadas. Seguramente estará hablando de las Provincias Unidas del Sur, ¿verdad? Y dice que gobernará en caridad y amor. Nuevamente vemos esta cosa cristiana. O sea, el cristianismo es el verdadero sinónimo de lo que es la caridad y el amor. O sea, va a gobernar a la Argentina de manera cristiana, de manera católica. Y vemos acá la psicografía de dos personas que están unidas de alguna manera y apuntan hacia un mismo lado, y vemos acá
una figura, tal vez una figura humana, con una especie de redondel o de aureola sobre su cabeza y que tiene una dos H's. Tal vez estas personas apuntan a la persona del hombre humilde o del hombre gris. Y vemos que estas dos personas tienen como una especie de resplandor sobre sus cabezas, tal vez porque sepan o reconozcan la autoridad o tengan la luz propia suficiente como para darse cuenta de quién es el hombre humilde o el hombre gris. Luego tenemos esta psicografía en la cual se puede ver un pintor con su caballete, aparentemente dando sus pinceladas, y dice: la última pincelada en la Argentina será dada por un pintor gris. Acá o está hablando del mismo Parravicini que era pintor, que fue pintor, o está hablando de que el hombre gris será pintor, será un pintor. Pero bueno, eso está dicho de manera críptica. Luego tenemos esta otra psicografía que dice: nuevo sol. Es lo que dice acá en la psicografía. Luego en el texto dice: oleaje de sangre en la Argentina. Un nuevo hombre llegará y éste compondrá el caos. Nuevamente el tema del derramamiento de sangre. Dice: oleaje de sangre en la Argentina. Esto, sin lugar a dudas, tiene que ver con esto del levantamiento armado, el derramamiento de sangre, la guerra civil. Y dice: un nuevo hombre llegará y éste compondrá el caos. Nuevamente, con esto del concepto del catolicismo, de gobernar realmente en el amor, solamente de esa manera se compondrá el caos. Bien, acá en la siguiente psicografía podemos ver un dibujo bastante complejo, enredado, con bastantes vericuetos. Podemos ver que acá dice la Argentina y una especie como de daga que está traspasando a esto lo que sería la Argentina, y más arriba una estrella de 6 puntas con la palabra Sion. Tal vez esto tenga que ver con el hecho de que el sionismo lanza sus redes de caos sobre la Argentina. Y dice el texto de la psicografía: vencida tierra argentina, vencida por el hombre ciego, aguas, pestes, terremotos, luchas le asolarán, ambición del hombre, explotación del hombre por el hombre, guarniciones armadas gritarán ocultas, mas saldrán al encuentro del caos. Caos total, desconcierto, voces del extranjero, Pekín, Tokio, Habana, Rusia, Norteamérica, dilemas de extremos, estrella contra estrella, música de enfrentamiento, cantos de enfrentamientos, sombra, oscuridad, sordera. Un hombre gritará, no se le escuchará, una mujer gritará, no se le escuchará, mas de repente aparecerá un militar y será. Bien, vamos a analizar un poco qué es lo que dice. Dice: vencida tierra argentina, vencida por el hombre ciego. Tal vez el hombre político que en su ceguera realmente no atiende de manera eficaz las problemáticas del país. Dice: aguas, pestes, terremotos. Aguas tal vez a inundaciones, pestes tal vez a la crisis actual sanitaria, y terremotos que tal vez esté por llegar. Dice: luchas le asolarán, ambición del hombre, explotación del hombre por el hombre, guarniciones armadas gritarán ocultas. Esto de guarniciones armadas gritarán ocultas seguramente tiene que ver otra vez con esto de la guerra civil. O sea, hay personas que están armadas, que están listas, preparadas para salir a la lucha, al encuentro del caos. Dice: mas saldrán al encuentro del caos. O sea, realmente esto será un verdadero derramamiento de sangre. Dice: caos total, desconcierto, voces del extranjero, Pekín, Tokio, Habana, Rusia, Norteamérica, dilema de extremos. O sea, tal vez en medio de este caos, de esta guerra civil que se da en Argentina, todos estos países o estos centros de poder hablarán sobre lo que está pasando en este país, o lo que pasará dentro de poco en este país. Estrella contra estrella, música de enfrentamiento, cantos de enfrentamientos. Nuevamente vemos esto de lo que son
lo que es la guerra, ¿no? Dice: sombra, oscuridad, sordera. Un hombre gritará, no se le escuchará. Una mujer gritará, no se le escuchará. Mas de un repente aparecerá un militar y será. Tal vez esto del militar que aparecerá y será tenga que ver con el mensaje anterior, que nos hablaba sobre 3 jefes. Tal vez esté hablando de que a la larga serán 3 los jefes militares que aparecerán. Esa podría ser una posibilidad. O simplemente será un jefe militar que de alguna manera tomará las riendas de la Argentina para componer de alguna manera el caos, para apaciguar de alguna manera el caos. Bien, acá tenemos un par de psicografías bastante breves. Acá vemos un dibujo un tanto extraño, con un sol arriba y más abajo como una especie de estrella de 6 puntas, 2 triángulos que forman una estrella, aparentemente una estrella de 6 puntas, y que dice de manera breve en su texto: llega ya el hombre gris, llega ya el hombre gris. Luego en la siguiente psicografía podemos ver como unas especies de máscaras o de caretas. Una de estas caretas tiene forma como de gato. Lo que en su momento se confundió de mala manera con la persona de Mauricio Macri, lo cual evidentemente, según lo que estuvimos viendo en todas estas psicografías y profecías, no encaja el hecho de que sea un hombre humilde, una persona sabia, santa, una persona realmente fuera de lo común, apolítica. No encaja todo este perfil con el perfil de los políticos que hoy gobiernan. O sea, no se puede decir que tal o cual personaje de la Argentina o de la política argentina sea el hombre gris. Eso es producto simplemente de la ignorancia de la gente. Y dice el texto de esta psicografía, dice: llega la era del hombre gris, llega la era del hombre gris. Y respecto de esto de hacer referencia a lo que será durante una era, o sea, el gobierno del hombre gris durante una era, recordemos lo que decía San Luis Orione, que gobernará durante muchísimos años en el siglo venidero. O sea, también había dado el dato de que serían 50 años desde que tomará el poder. O sea, realmente será una era de paz y prosperidad. Bien, vamos a leer la siguiente psicografía, vamos a analizarla. Vemos que este dibujo tiene la firma con las iniciales del profeta y el número 60 debajo, o sea que podemos decir que esta psicografía es del año 60. Dice la psicografía: el hombre redimido y de propia luz superior, en el final de los tiempos, verá al ser del invisible astral, el ser que rodeó y cohabitó su casa protegiendo su destino, al ángel que con él habló telepáticamente revelándole los misterios al llegar. Será así el comenzar del amor. Bien, vamos a analizar lo que dice. Dice, en primer lugar dice estas 3 palabras: el hombre redimido. Si es el caso de que Benjamín Solari Parravicini está hablando acá de el hombre gris, nos está diciendo que el hombre gris es un hombre redimido, y dice que tiene propia luz superior, tiene una propia luz superior, o sea que no es cualquiera, es alguien realmente especial. Dice, en el final de los tiempos. Creo que a esta altura todos nos dimos cuenta de que realmente estamos en el final de los tiempos. Si leemos el Apocalipsis de Jesús en el Evangelio, te das cuenta de que estamos realmente en el final de los tiempos. O sea que es para este tiempo que estamos viviendo esta profecía. Y dice, verá al ser del invisible astral, verá al ser del invisible astral, o sea al ángel, el ser que rodeó y cohabitó su casa protegiendo su destino. Está hablando de un ángel protector. Y acá lo dice, al ángel que con él habló telepáticamente revelándole los misterios al llegar. O sea, así será el comenzar del amor. O sea, acá esto lo podemos comparar con lo que decía San Luis Orione, que dice que un ángel se le revelara
a este elegido. Vamos a buscar lo que dice respecto del ángel. Pero en un momento caótico del país se le presentará un ángel de Dios, diciéndole que tiene que hacerse cargo del país, porque fue elegido por Dios para hacerlo. Esto es lo que dice San Luis Orione. Repito, pero en un momento caótico del país se le presentará un ángel de Dios, diciéndole que tiene que hacerse cargo del país, porque fue elegido por Dios para hacerlo. Y nuevamente, si vamos a la profecía de Benjamín Solari Parravicini, vemos lo que dice: al ángel que con él al ángel que con él habló telepáticamente, revelándole los misterios al llegar. O sea, te está diciendo prácticamente lo mismo. Te está diciendo prácticamente lo mismo. O sea, se le va al hombre gris o al elegido realmente se le va a revelar un ángel, y con él se va a comunicar revelándole este plan de Dios que tiene para él. Y dice: será así el comenzar del amor. O sea, realmente será un gobierno cristiano, un gobierno de amor. Y podemos ver en esta psicografía a un hombre que tal vez se lo ve sentado en un lugar, y atrás como una especie de edificios, y como tres seres detrás de él, aparentemente alados. O sea, serían como tres ángeles. Si recordamos lo que decía en su momento María Sima, cuando ella hablaba sobre que pertenecía a este grupo de personas que le daban culto a los ángeles, veneraban a los ángeles, y decía que las personas comunes, decía María Sima, ¿no?, que las personas comunes suelen tener un ángel de la guarda, mientras que los doctores y los sacerdotes suelen tener dos ángeles de la guarda. Y acá podemos ver que esta persona, o quien sería tal vez el hombre gris, tiene para sí mismo, podría ser que tenga tres ángeles de la guarda. O sea, que nos está queriendo decir que tal vez los reyes o los grandes líderes de los países tengan tres ángeles de la guarda, y no ni uno ni dos, sino tres. ¿Verdad? Bastante curiosa es esta psicografía. Tal vez podríamos interpretarlo de esa manera. Bien, ahora continuamos con esta psicografía que dice de la siguiente manera. Dice: el ermitaño joven del norte, que viajará hacia el sur, llegará y dirá: soy porque soy, porque fui y porque seré. Soy porque soy amor y le traigo. Acá, si en esta psicografía Parravicini está hablando del hombre gris, también lo está definiendo como el ermitaño joven del norte, ¿verdad? El ermitaño joven del norte, o sea que es un ermitaño, es joven y pertenece al norte de la Argentina. Dice que viajará hacia el sur, llegará y dirá: soy porque soy, porque fui y porque seré. Soy porque soy amor y le traigo. ¿Verdad? De nuevamente habla Parravicini este concepto, da este concepto de lo que es el amor, ¿no? Lo que es el concepto cristiano, que es el amor. Entonces, si este joven ermitaño del norte viene a gobernar, sin lugar a dudas será con el concepto cristiano del amor. Bien, ahora quiero repasar algo muy curioso que decía San Luis Orione sobre el elegido y los niños, que decía en esta parte de la profecía, decía: finalmente el elegido aceptará, todos lo verán y sabrán que es él. Entrará por la puerta de Balcarce 50 y gobernará la Argentina desde el Congreso, de la mano de los niños, sin salir del país, por 50 años hasta su muerte, para paz y prosperidad. No, acá lo curioso es que dice que
gobernará la Argentina desde el Congreso, de la mano de los niños. ¿Qué querrá decir San Luis Orione con este concepto, con esta premisa de que gobernará el elegido desde el Congreso de la mano de los niños? ¿Por qué alguien va a gobernar no junto a adultos, sino junto a niños? ¿Verdad? A ver, ¿qué nos tiene para decir Parravicini respecto de los niños? O sea que hay psicografías de Parravicini que hablan del niño nuevo. Acá vemos esta figura de un niño con un sol detrás que dice luz. Dice, esta profecía del año 72, dice: el niño nuevo tomará conciencia al nacer del mundo en su hora, porque sabrá desde el día de su concepción y porque traerá certeza de su deber misionero, enseñar. O sea, acá nos está hablando sobre que el niño nuevo tomará conciencia al nacer desde el mundo, del mundo en su hora, porque sabrá desde el día de su concepción. O sea, nos está hablando sobre que este niño nuevo, o estos niños nuevos, ya tendrán una mente superior ya desde el momento de su nacimiento o desde el momento de su concepción, ¿verdad? Luego tenemos esta otra profecía, psicografía, también un niño, un sol, y un niño con su madre o una mujer y el sol detrás, y dice esta psicografía: el niño nuevo dejará de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. El niño nuevo será, además, joven y hombre en madurez. Acá nos está diciendo, el niño nuevo será, además, joven y hombre en madurez. Será, o sea, si un niño será joven, pero además será como un hombre en madurez, puede ser que este concepto sea lo que dé lugar a que el hombre gris pueda gobernar junto a estos niños, ¿verdad? Ya que estos niños traerán sabiduría y serán tal vez más maduros que un hombre ya adulto. Luego tenemos esta otra psicografía donde vemos un niño, es del año 72. Esta psicografía dice: la deducción del niño nuevo será de sabio, porque será en la sapiencia. Repetimos, la deducción del niño nuevo será de sabio, porque será en la sapiencia. O sea, nos está diciendo también que estos niños tendrán una mente superior, algo fuera de lo normal de lo que vemos hasta el día de hoy. Después tenemos esta psicografía donde vemos tal vez un niño, lo que parecería ser un niño, un mundo, el sol detrás y una paloma o un ave volando cerca. Y dice: tolerancia. Esta psicografía es del año 72 también. Dice: tolerancia, dirá el niño nuevo al mundo. Entendimiento y amor agregará, y el mundo caduco escuchante obedecerá. Bien, tenemos esta última psicografía que dice, en donde podemos ver a 3 adultos alrededor de un niño pequeño y abajo un sol con la palabra luz. Esta psicografía es del año 72. Dice: el niño nuevo enseñará al adulto y el adulto escuchará, porque llegado será el fuego y la hora de la procreación superior y el instante OM. Vamos a repetir lo que dice: el niño nuevo enseñará al adulto y el adulto escuchará. O sea, nos está hablando sobre que estos niños tendrán sabiduría que va más allá del común de la gente, porque llegado será el fuego y la hora de la procreación superior. O sea, estos niños serán concebidos de una manera superior, dice. Y el instante OM. OM no sabría decir exactamente qué significa. Tal vez algunos dirán orden mundial, o sea, el orden mundial de Cristo y no el orden mundial del anticristo, ¿verdad? Entonces, esto sería más o menos lo que Benjamín Solari Parravicini tiene para decir sobre los niños
Y tal vez sea esto lo que nos ilustre un poco sobre esta idea sobre que el hombre gris o el elegido gobierne de la mano de los niños. Si va a gobernar de la mano de los niños, tendrán que ser niños con una sabiduría superior, con una fuerza, digamos, espiritual superior al común de la gente. Y bueno, solamente de esa manera se explicaría que el hombre gris gobierne en la Argentina durante más de 50 años. Durante 50 años. Y además, si va a gobernar durante 50 años, tenemos que tener en cuenta que de acá a 50 años en el futuro, esto nos va a llevar a que el hombre gris gobierne más allá de los 3 días de oscuridad. Porque más allá de los 3 días de oscuridad está el mundo nuevo, o sea, el mundo del reino de Cristo. Y solamente así, en ese nuevo mundo, en ese reino de Cristo, puede ser que se dé esta idea, este concepto, esta premisa sobre estos niños nuevos que gobernarán, que tal vez gobiernen y que tendrán una conciencia superior, una espiritualidad superior y serán realmente algo fuera de lo común, por lo cual se puede explicar que el hombre gris gobierne de la mano de estos niños. Bien, vamos a leer algunas noticias sobre algunos indicios que tienen que ver sobre lo que sería el comienzo, ¿verdad? El principio de lo que sería la guerra civil en Argentina. Ustedes saben que en Bahía Blanca hubo un atentado con una bomba dentro de un local kirchnerista. Vamos a ver lo que dice la noticia. El atentado explosivo en el local de la Cámpora agitó los peores fantasmas de la violencia política en Argentina. El inmueble de la organización juvenil de Bahía Blanca quedó destruido y no hubo víctimas. De milagro. Aunque nadie se adjudicó el ataque, desde el kirchnerismo apuntaron contra el discurso de odio de sectores de la oposición. Hubo repudios, pero también silencios llamativos. Aunque tengamos en cuenta que estamos leyendo Infobae, no es algo, no es un medio, digamos, objetivo. Y dice: la ciudad más importante y desarrollada que tiene el sur de la provincia de Buenos Aires generó una profunda conmoción y agitó los peores fantasmas de la violencia política que vivió la Argentina durante décadas. Las investigaciones criminales preliminares intentan delinear la silueta posible detrás del ataque, pero la dirigencia se vio inmediatamente interpelada sobre las causas y consecuencias de un episodio que trasciende los límites del hecho policial. Las alarmas se encendieron apenas se conocieron los primeros detalles de las pericias realizadas entre los escombros. En el inmueble de la esquina de Beruti y Donado, al parecer no hubo improvisados, ni un loco suelto. Los rastros imborrables de la explosión indican que hubo premeditación y conocimiento suficiente para generar destrucción y miedo, eficacia para tirar la bomba y, sobre todo, esconder la mano. Tras la detonación, que ocurrió minutos antes de las 3 de la madrugada del martes, quedaron tirados por el piso del local del kirchnerismo panfletos que apuntaban con descalificaciones contra políticos, sindicalistas, periodistas y jueces, en ese orden, a quienes se los culpaba por la pobreza, la desocupación y la inflación, el aborto, la subversión de los valores naturales o la hipersexualización, entre otros extravíos. Amenazaron con empezar la purga y advirtieron: ahora a cuidarse, traidores, sabemos dónde viven, hartos de todos ustedes. Bien, vamos a leer con un poco más de detalle lo que decía este panfleto. Decía: políticos cínicos y corruptos, sindicalistas millonarios y ladrones, periodistas cómplices y militantes, jueces puestos a dedo y sin justicia, 70% de pobreza, 20% de desocupación, 60% de inflación, nos tratan como ganado, nos quitan la libertad, jubilaciones de indigentes, matan niños con el aborto, hipersexualización a nuestros niños, ESI y pornografía, subvierten los valores naturales, se pasan la Constitución por el traste, traicionan nuestra patria. Y cuántas razones más para empezar la purga. Ahora a cuidarse, traidores, sabemos dónde viven, hartos de todos ustedes. Bien, ese sería el panfleto, esta advertencia que tira, que da a conocer estos grupos
supuestamente son grupos armados, supuestamente son grupos que van a salir a combatir la corrupción desde las armas. Y bueno, también hay otro caso, ustedes lo habrán visto en las noticias, que también en Bahía Blanca hubo un atentado con una bomba molotov en la casa de uno de los encargados de ciertas áreas sanitarias con respecto a esto de la pandemia, ¿no? Este grupo sería lo que reza este panfleto, ¿no? Sería CRN, Dios y Patria o Muerte, reza su panfleto, dice la patria vive, pasaporte sanitario, dice entre signos de interrogación, restricciones a la circulación, quieren muertos, los van a tener. Acá vemos que, tiene la imagen de Sein Lin. Sabemos que Sein Lin fue un ícono de la resistencia en Argentina. Y bueno, viéndose totalmente sobrepasados con esto del totalitarismo sanitario, vemos que hay grupos que empiezan a reaccionar y a marcar los límites de lo que sería el abuso, ¿no?, del gobierno contra el pueblo, que ya está totalmente diezmado por las medidas que están tomando. Entonces, bueno, estos grupos tienen que salir a hacer algo. Y bueno, vamos a terminar de agregar qué es lo que dice este segundo panfleto. Dice: falsificadores profesionales de estadísticas COVID-19. Todos partícipes del asesinato de personas sanas en las terapias intensivas de la ciudad durante la falsa pandemia mundial a través de organizaciones y empresas marxistas, Fundación Huésped y farmacéuticas, que promueven el nuevo orden mundial teniendo como objetivo final la despoblación del mundo a cualquier precio. Están avisados. Asimismo, hacemos un llamado a la rebelión nacional. Hagan vibrar en sus corazones el amor por la patria y expulsemos de Argentina a toda esta putrida calaña de inmorales. Por último, ante las acciones terroristas de los grupos mapuches que no cesan y la participación en distintos actos de la izquierda local de Olga Curipán, acto de provocación que no vamos a permitir, la hemos sentenciado a muerte. Y bueno, estas serían las palabras de estos grupos armados, estas advertencias de estos grupos armados que vienen a, según ellos, defender la patria y a limpiar a este país de toda la lacra que hoy nos oprime y nos pone en un lugar realmente que nadie en su sano juicio querrá estar. Y bueno, estos serían por lo menos dos, podría poner un par más, pero creo que ya se describe bastante la situación, ¿verdad? También tenemos el caso de el caso del coronel retirado, creo que era coronel retirado de las Fuerzas Armadas, que bueno, que le decía al presidente, entre comillas, Alberto Fernández, sus verdades, que decía, bueno, que me meta preso, que no le tengo miedo al coronavirus, etcétera, y que hablaba sobre que lo que me llamó la atención de este coronel retirado es que hablaba sobre que sus compañeros, sus camaradas tendrían que salir a hacer algo, y dice que él no es golpista, pero que, digamos, está en contra de todo esto. O sea, tal vez existan también, además de estos grupos armados, no sé si decir paramilitares o no sé qué, estos son grupos armados que para mí que actúan de manera individual, pero creo que también podrían llegar a existir grupos armados dentro de las Fuerzas Armadas que están en contra de todo lo que está pasando ahora. Así que si este coronel retirado hablaba a sus compañeros diciéndoles, bueno, es la hora de que salgan de una vez por todas para cortar de una vez por todas con todos estos abusos que están haciendo, que está tomando el gobierno, tal vez esto nos hablaría sobre que también en las Fuerzas Armadas existen estos grupos nacionalistas que vienen a, digamos, o que podrían llegar a salir en algún momento, para poner un poco de orden. Bien, vamos a ver ahora quiénes no serían en este caso el hombre gris. O sea, porque tenemos que tal o cual personaje muy o no tan famoso de la política argentina dicen que es el hombre gris.
Pero nosotros, en base a estas profecías, tanto de Parravicini como las de San Luis Orione, nos hemos dado como un perfil más o menos de quién sería el hombre gris, o cómo sería el hombre gris. El hombre gris es joven, o de casta joven, es humilde, es apolítico, es católico, posiblemente sea del norte, posiblemente sea ermitaño y un santo. Es un hombre santo. Y esto no encaja, por ejemplo, con el perfil de Milei, que es evidentemente judío. Y si tenemos en cuenta los intereses del judaísmo y o del sionismo, estos son completamente contrarios a los intereses de Argentina. O sea que Milei jamás podría encajar en este perfil de lo que es el hombre gris, porque el hombre gris es sobre todo católico y santo y joven. Y Milei por supuesto no es técnicamente ya joven, pero vemos que Milei es una persona con mucho dinero, mientras que el hombre gris es humilde. El hombre gris es apolítico, mientras que Milei es político y no es católico Milei, así que queda descartado el hecho de que sea Milei el hombre gris. Tomemos en cuenta también estas palabras de Milei, que decía que en un reportaje creo que con Agustín Laje, decía Milei que todas las inclinaciones sexuales son igual de válidas. Esto por supuesto es una declaración anticatólica, y evidentemente se sale de lo que es el perfil del hombre gris. Evidentemente el hombre gris, cuando venga a gobernar, va a gobernar de una manera con un estilo católico, con los principios del catolicismo. Por lo tanto, los principios naturales del hombre y la mujer, va a ser tomado en cuenta de tal manera, de una manera netamente católica. Así que Milei también por ese lado queda descartado que sea el hombre gris. Por otro lado, recuerdo haber compartido un audio en el cual una tal Claudia Marcela Padula decía que ella tenía la misión de decirle a todo el mundo que Milei era el hombre gris y que leía las profecías de Parravicini y etcétera. Pero evidentemente no se puede estar más equivocado. O sea, para darte cuenta de la realidad tenés que interpretar muy bien las profecías, y interpretar las profecías no es para cualquiera, digamos. O sea, si vas a interpretar las profecías tenés que hacerlo de una manera muy comprometida. Entonces por ahí te dicen, bueno, porque tal persona era el hombre gris, o Gustavo Álvarez era el hombre gris, o Milei era el hombre gris, y realmente está muy lejos de la realidad. También por ahí decían que Mauricio Macri era el hombre gris. ¿Por qué? Porque veían en esta psicografía de la careta o de la máscara de un gato con otra máscara ahí detrás, y esto lo visualizaban con una fotografía de Mauricio Macri y decía, bueno, ya está cerca la llegada del hombre gris. Te ponían por ahí, qué sé yo, en Twitter. Y realmente tampoco es así, porque Mauricio Macri tampoco es joven, tampoco es humilde. Mauricio Macri es multimillonario, pero a más no poder, es político, mientras que el hombre gris ya dijimos que es apolítico. Macri no es católico, ni siquiera se sabe persignar, y además debe ser masón. Entonces, y tampoco Macri por supuesto es un santo, así que Macri también queda descartado en esta búsqueda de la figura del hombre gris. También otro del cual se decía o se creía que era el hombre gris era Adrián Salvucci. Más que nada esto desde los seguidores del Proyecto Segunda República. Se creía o decían que era el hombre gris, o que el Proyecto Segunda República en sí mismo era el hombre gris. Sin embargo, de vuelta, vamos con esto del perfil del hombre gris. Salvucci no es joven, humilde no es, creo que Salvucci tiene bastante dinero, es político, mientras que el hombre gris, como dijimos, es apolítico. Salvucci sería dudosamente católico, o directamente no sería católico. ¿Por qué? Porque Salvucci decía tener su propio concepto de lo que es Dios. Salvucci decía tener su propio concepto de lo que es Dios o quién es Dios.
Estas son palabras más o menos que cito de Salvucci, que recuerdo haber escuchado de Salvucci. Y sabemos que en el catolicismo jamás, del jamás más rotundo, se puede decir que yo puedo tener mi propio concepto de lo que es Dios. Eso es un acto o de herejía o directamente de apostasía. Así que Salvucci católico creo que no sería exactamente católico. Entonces también recuerdo que Salvucci respecto de lo que es Dios, del concepto de Dios, decía, por ejemplo, que para la Alemania nacionalsocialista de aquel entonces, Hitler era como una especie de mesías político, o mesías directamente, o de salvador de Alemania, o de Dios, o que era una especie de Dios. Esto es lo que decía Salvucci. Y sabemos que Hitler de ninguna manera, por supuesto, puede ser considerado Dios. O sea, la pregunta es, para Salvucci, ¿Hitler era Dios? Salvucci, como buen nacionalsocialista que es, tiene el concepto radical de que Adolf Hitler, ¿era Dios? ¿O era un mesías que vino a salvar a Alemania? Esa es la pregunta que nos podemos hacer en base a las mismas palabras que dijo Salvucci. Como dije, Salvucci había dicho que para los alemanes de aquel entonces Hitler era cuando menos una especie de Dios. Entonces, en el caso de los nacionalsocialistas, yo creo que sí, que para muchos nacionalsocialistas Hitler fue como una especie de iluminado, de ser superior que vino a salvar a Alemania, como una especie de Dios o de Mesías. Así que si tenemos en cuenta eso, tal vez podemos decir que para Salvucci Hitler de alguna manera era como una especie de Dios. En el caso de Néstor Kirchner, ¿qué podemos decir de Kirchner? Kirchner fue, además de que se robó creo que 654 millones de dólares de los fondos públicos de Santa Cruz, si no me equivoco en la cifra, además de ser un gran ladrón que decía éxtasis cuando se encontraba cara a cara con una caja fuerte, un verdadero mentiroso y delincuente, tal vez el político más deleznable en la historia de la política argentina. Evidentemente no puede ser el hombre gris, no ha gobernado la Argentina durante 50 años, no directamente lo descartamos porque es un completo disparate el hecho de concebir que Kirchner sea el hombre gris. Así que bueno, según recuerdo también, en palabras creo que era de la sobrina de Benjamín Solari Parravicini, ella decía que todos en algún momento nos creímos el hombre gris o nos sentimos el hombre gris, porque tal vez todos estamos esperando al hombre gris de alguna manera y sentimos en nosotros una parte del hombre gris, pero creo que todos en algún momento nos hemos sentido el hombre gris. Así que, pero de todas maneras ya lo sabemos, el hombre gris es de casta joven o joven, humilde, apolítico, católico, puede ser norteño, puede ser que venga del norte, que se encamina hacia el sur, puede ser un ermitaño y sobre todo un santo, porque Dios, si es un elegido de Dios, Dios jamás se elegiría a una persona con defectos muy marcados en cuanto, qué sé yo, al materialismo o no sé, qué sé yo, a la soberbia, a la vanidad o lo que sea, al materialismo. Pero si Dios va a elegir a un hombre para gobernar a la Argentina, cuando menos tiene que ser santo, ya que es un elegido de Dios, no es cualquiera, es un elegido de Dios con maneras de santidad, de creencia. Y bueno, tengamos siempre presente lo que dicen las profecías, estudiemos bien las profecías para no caer en el engaño de que tal o cual personajito de la política argentina es el hombre gris. No seamos ingenuos en eso, tenemos que estar siempre en oración, tenemos que pedir siempre la luz del verdadero espíritu de la verdad a Dios para que nos guíe,
en el entendimiento y no caer en estas trampas en que muchas veces las personas que están muy metidas en la política no entienden o interpretan mal por estar demasiado en las cosas terrenales y muy poco en la oración y en las cosas de Dios. Bien, y en esta última parte del video me gustaría tocar el tema de lo que son las posturas políticas. Sabemos que existen por lo menos tres posturas políticas principales: la izquierda, la derecha y la tercera posición, lo que tal vez en su momento Perón definía como la tercera posición. Vamos a leer esta profecía de Benjamín Solari Parravicini, en donde tiene este dibujo con esa forma extraña, tal vez un ser tal vez con formas inhumanas, posiblemente. Y vemos que esta profecía es del año 38 y dice: el mundo se dividirá en dos, izquierda y derecha. Una tercera postura será en abrazo, se dirá, pero el abrazo será de castigo. El uno por ambición, el otro por traidor. Rusia avanzará, China será tras él. Abrazo de extremos. O sea, vemos que tenemos la postura principal, que sería la derecha de Estados Unidos, la izquierda, que sería Rusia, y después dice: una tercera postura será en abrazo, se dirá. Esto sería la tercera postura o la tercera posición del nacionalsocialismo de Alemania y el fascismo de Mussolini. Pero el abrazo será de castigo, dice Parravicini, y efectivamente tanto Alemania como Italia fueron castigadas severamente, el uno por ambición, el otro por traidor. ¿Quién es el ambicioso y quién es el traidor? No lo sé, pero evidentemente como no estuvo en los planes de Dios esto de la tercera posición, fue esta tercera posición en castigo, o sea, les tocó el castigo. Así que esas serían las tres principales posiciones o posturas políticas en las cuales el mundo tiene su mirada puesta. Sería como una especie de moneda perversa con la cual se le paga a los ignorantes de la humanidad. O sea, tenemos en el anverso, por un lado, la derecha, por el otro lado, en el reverso, la izquierda, y lo que sería el grosor de la moneda o el lomo de la moneda, ahí tendríamos lo que sería menos popular o que tendría menos visualización en el mundo, que sería la tercera postura o la tercera posición. Y con esta moneda perversa se le paga a los ignorantes que siguen a la política antes que a Dios, ¿verdad? Y después tenemos esta profecía de Benjamín Solari Parravicini que dice: Argentina tendrá su cuarta postura y será del mundo. Argentina tendrá su cuarta postura y será del mundo, dice con signos de exclamación. Vemos que en la profecía anterior dice tercera postura, utiliza para estas cuestiones políticas la tercera postura, dice la izquierda, la derecha y la tercera postura. Y después en esta otra profecía, que es del 71, dice Argentina tendrá su cuarta postura y será del mundo, o sea, dará ejemplo ante el mundo. ¿Cuál podría ser esta cuarta postura? Yo digo que podría ser tal vez la postura de alguien que salió ganador de esta guerra, de la guerra mundial o de la Segunda Guerra Mundial, que es Francisco Franco. También que evidentemente fue un verdadero católico o un gran católico, o que defendía los valores del catolicismo. Otro, por ejemplo, de Ecuador, que es Gabriel García Moreno, que fue asesinado por los masones por ser justamente un buen católico. Y acá en Argentina lo tomamos en cuenta a Juan Manuel de Rosas, que fue, además de un gran estadista,
un buen católico. Así que creo que esa sería la cuarta postura que el mundo debería abrazar. Creo que si Parravicini está hablando de una cuarta postura, me parece que está hablando de una cuarta postura política, la cual tiene sus bases en el cristianismo, en el catolicismo, de lo cual, por supuesto, sale lo que es la verdad absoluta. Sabemos que Nuestra Señora dice que Jesucristo es la verdad absoluta del Padre, y si la Iglesia Católica tiene su fundamento en Cristo, entonces en la Iglesia Católica están las verdades absolutas universales que vienen a salvar a la humanidad. Entonces, que no sea otra cosa que el catolicismo lo que rija nuestras vidas, ya sea en la política y en todo en la vida. Y entonces de esa manera vamos a salir airosos de cualquier engaño que Satanás nos quiera tirar encima. Como dice el dicho, lo que no viene de Dios viene de Satanás. Y si la primera, segunda y tercera posición no viene de Dios, entonces viene de Satanás. Entonces será tal vez la cuarta posición o la cuarta postura política la única que viene de Dios y la única que realmente tenemos que tener en cuenta. Muy bien, hermanos, espero que les haya servido esta información, espero que les haya servido este desglosamiento de información que hemos dado a conocer en este video, en este trabajo. Espero que les sirva para que no se dejen engañar sobre quién o tal cual persona podría llegar a ser el hombre gris, ya que por supuesto no lo son. El hombre gris es uno y vendrá, y cuando lo veamos todos, como dice la profecía, nos vamos a dar cuenta de que sí es él. Entonces, sin más nada que decir, les mando un abrazo grande y que Dios los bendiga a todos.